Mi papá estalló mientras clavaba su pie en mi costado. Cállate. Mi hermana se rió de mi dolor. El médico intervino. ¿Qué pasó después? Las luces fluorescentes en la sala de emergencias zumbaban sobre mí mientras otra oleada de dolor desgarraba mi abdomen. Jadeé, agarrándome el costado, y el sonido que escapó de mis labios apenas pareció humano. La bota de mi padre impactó contra mis costillas antes de que pudiera recuperar el aliento. «Cállate», ladró Douglas, con el rostro torcido por el disgusto. «Estás montando una escena». Mi hermana Amber estaba de pie junto a él, con su teléfono ya afuera, grabando mi agonía con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. Ella se rió. Un sonido agudo y cruel que cortaba más profundo que cualquier herida física. Un joven médico que pasaba por la sala de espera se detuvo a medio paso, con los ojos muy abiertos mientras veía la bota de mi padre alejarse de mi cuerpo. El doctor Hayes avanzó hacia nosotros con pasos medidos, su máscara profesional firmemente en su lugar. Pero pude ver algo cambiando detrás de sus ojos. Tenía quizás unos 30 y pocos años, con rasgos amables que ahora contenían una dureza que reconocí como ira controlada. «Señorita, permítame llevarla a una sala de examen de inmediato», dijo, con voz suave pero firme. No reconoció a mi padre ni a mi hermana. Simplemente me ofreció su brazo. Luché por ponerme de pie, con las piernas temblando debajo de mí. El dolor en mi abdomen había comenzado hacía 6 horas. Un dolor sordo que escaló hasta convertirse en algo insoportable. Había llamado a Douglas porque mi automóvil estaba en el taller y yo vivía sola en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Él había contestado al quinto tono, con la voz ya irritada antes incluso de que yo le explicara. «¿Qué pasa ahora, Stacy?», había suspirado. Cuando le dije que necesitaba ir al hospital, pasó 10 minutos quejándose de la inconveniencia antes de aceptar finalmente llevarme. Amber se había autoinvitado. «Esto debería ser entretenido», había dicho cuando se subió al asiento trasero de la camioneta de Douglas. Tenía 25 años, pero actuaba como una adolescente, todavía viviendo en la casa de nuestro padre, todavía dependiendo de él y de su madre, Diane, para todo. Había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre y ahora pasaba sus días publicando en las redes sociales y comprando con las tarjetas de crédito de Diane. El viaje al hospital había sido una tortura. Cada bache en el camino enviaba una nueva agonía a través de mi cuerpo. Pero cuando gritaba, Douglas me decía que dejara de ser dramática. Amber me grababa desde el asiento trasero, haciendo sonidos de llanto burlones y enviándolos a sus amigos con emojis de risa. Vi la pantalla iluminarse con respuestas, todas burlándose de mí. Esta era mi familia. Esta había sido mi familia durante 16 años. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. El cáncer se la llevó rápida y brutalmente, dejándome sola con un padre que una vez me había leído cuentos antes de dormir y me había enseñado a andar en bicicleta. Durante un año después de su muerte, Douglas intentó mantener cierta apariencia de normalidad. Me preparaba las comidas, preguntaba por la escuela, me abrazaba cuando lloraba. Pero entonces conoció a Diane en una conferencia de trabajo y todo cambió. Diane tenía dinero de familia antigua que ella blandía como un arma. Tenía una hija llamada Amber que tenía 9 años en ese momento, mimada y de lengua afilada incluso entonces. Douglas se casó con Diane 11 meses después del funeral de mi madre. Llevé un vestido rígido a la boda e intenté sonreír, esperando desesperadamente que esta nueva familia curara la herida que la muerte de mi madre había dejado. En cambio, la herida se profundizó. Diane dejó claro desde el principio que yo era una carga, un recordatorio inconveniente de la vida anterior de Douglas. Ella lo convenció de que yo necesitaba una disciplina más dura, que mi madre me había hecho blanda. Douglas, ansioso por complacer a su nueva y rica esposa, estuvo de acuerdo. La calidez se drenó de sus ojos cuando me miraba. Los abrazos cesaron. Las palabras amables desaparecieron. Para cuando tenía 13 años, él había comenzado a empujarme cuando no me movía lo suficientemente rápido, agarrándome del brazo con la fuerza suficiente para dejar marcas cuando le contestaba, golpeándome la parte posterior de la cabeza cuando cometía errores. Él lo llamaba disciplina. Diane lo llamaba necesario. Amber miraba y aprendía que la crueldad era aceptable, incluso divertida cuando se dirigía a mí. Me crié a mí misma después de eso.
Iba sola a la escuela, me hacía mis propias comidas, lavaba mi propia ropa. Trabajé a tiempo parcial en una tienda de comestibles desde los 15 años, ahorrando cada centavo. Obtuve becas para la Universidad Estatal y me mudé el día después de mi cumpleaños número 18. Me convertí en maestra, encontré un apartamento, construí una vida separada de ellos. Pero seguía esperando. Seguía llamando. Seguía presentándome a las cenas de los domingos una vez al mes, sentándome a su mesa mientras me ignoraban o me insultaban, esperando desesperadamente que un día Douglas recordara que una vez me había amado. El doctor Hayes me guió a través de las puertas dobles hacia el área de tratamiento. Una enfermera me ayudó a subir a una mesa de examen y me recosté con un gemido. El médico se lavó las manos minuciosamente y luego se acercó con un estetoscopio. «Soy el doctor Hayes», dijo. «¿Puede hablarme de su dolor?» Describí los síntomas con la voz temblorosa. Él escuchó atentamente, presionando suavemente mi abdomen. Cuando tocó un punto en particular, grité. Él se retiró inmediatamente. «Lo siento», murmuró. «Necesito comprobar algo». Sus manos se movieron hacia mis brazos y vi su mandíbula tensarse. Me subió las mangas con cuidado, revelando moretones que no me había dado cuenta de que eran visibles. Algunos eran frescos, morados y sensibles. Otros estaban amarillentos, casi curados. «¿Cómo se hizo estos?», preguntó en voz baja. Miré hacia otro lado. «Soy torpe. Me salen moretones fácilmente». «Stacy», dijo. Y la forma en que usó mi nombre me hizo mirarlo a los ojos. Vi lo que pasó en la sala de espera. Vi a su padre patearla. Eso fue una agresión. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos. Solo estaba frustrado. Yo estaba haciendo ruido y molestando a la gente. Eso no le da derecho a lastimarla. El doctor Hayes se sentó en un taburete con ruedas, de modo que estábamos al nivel de los ojos. Estos moretones están en diferentes etapas de curación. Eso significa que ocurrieron en diferentes momentos. ¿Alguien la ha estado lastimando regularmente? La pregunta rompió algo dentro de mí. Pensé en los últimos 3 meses de cenas dominicales. En julio, Douglas me había empujado cuando no estuve de acuerdo con sus opiniones políticas, y me golpeé contra la esquina del mostrador de la cocina. En agosto, me agarró del brazo y lo torció cuando llegué 10 minutos tarde, dejando huellas dactilares de color púrpura intenso en mi bíceps. En septiembre, me empujó contra el marco de la puerta cuando sugerí que Amber debería conseguir un trabajo, y me golpeé el hombro lo suficientemente fuerte como para ver estrellas. Me había dicho a mí misma que él simplemente era brusco, anticuado, que estaba estresado. Había puesto excusas porque reconocer la verdad significaba admitir que mi padre no me amaba, no me había amado durante mucho tiempo, y tal vez nunca lo volvería a hacer. «Necesito realizar algunas pruebas», dijo el doctor Hayes cuando no respondí. «Pero también voy a llamar a nuestra trabajadora social del hospital. Este es un lugar seguro, Stacy. No tiene que proteger a nadie aquí». Salió de la habitación y me quedé en la mesa de examen, mirando las baldosas del techo. Unos minutos más tarde, entró una enfermera para extraerme sangre y colocarme una vía intravenosa. Fue amable, charlando suavemente sobre el clima, dándome algo en lo que concentrarme además del miedo que me subía por la garganta. El doctor Hayes regresó con una tableta y ordenó una ecografía, análisis de sangre y una tomografía computarizada. «Necesitamos ver qué está causando este dolor», explicó. «Pero primero, me gustaría que conociera a alguien». Una mujer de unos 50 años entró llevando un portapapeles y con una expresión tranquila y profesional. «Hola, Stacy. Soy Patricia. Soy trabajadora social aquí en el hospital. El doctor Hayes me pidió que hablara con usted». Patricia acercó una silla y se sentó cerca de mí. Su presencia era de alguna manera no amenazante e inquebrantable a la vez. Tenía el tipo de rostro que había visto dolor antes. Líneas curtidas alrededor de sus ojos que hablaban de años pasados escuchando verdades difíciles. «Stacy, entiendo que vino esta noche con un miembro de la familia que puede haberla lastimado. ¿Puede contarme sobre su relación con su padre?» Quería mentir. Quería proteger a Douglas para mantener la ilusión de que éramos una familia normal. Pero algo en la mirada firme de Patricia hizo que la verdad se derramara.
Le conté sobre la muerte de mi madre, sobre Diane y Amber, sobre los años de frialdad que gradualmente se habían transformado en algo más duro y mezquino. Le conté sobre los empujones, los agarrones y los insultos. Le conté sobre esta noche, sobre pedir ayuda y ser recibida con desprecio. Patricia tomaba notas, su expresión nunca cambiaba, nunca juzgaba. Cuando terminé, dejó su bolígrafo. Stacy, lo que su padre está haciendo se llama abuso doméstico. No es disciplina. No es aceptable. Y como denunciante obligatoria, la ley me exige documentar esto e informarlo a las autoridades. El pánico se apoderó de mi pecho. No, por favor. Solo empeorará todo. Se enojará mucho. Debería estar enojado consigo mismo por lastimarla, dijo Patricia suavemente. No con usted por decir la verdad. Usted merece seguridad, Stacy. Merece respeto y merece atención médica sin ser agredida en el proceso. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y una enfermera diferente asomó la cabeza. El doctor Ayes me pidió que trajera a la familia. Debería hacerlo. Patricia me miró y luego asintió. Sí, hagamos esto juntas. Se me cayó el estómago a los pies. Douglas y Amber entraron en la habitación, ambos luciendo molestos por haber sido obligados a esperar. Amber todavía estaba en su teléfono, apenas levantando la vista. Douglas cruzó los brazos sobre su pecho. Bueno, ¿qué le pasa?, preguntó. El doctor Ayes entró detrás de ellos, con el rostro profesionalmente neutral. Señor Wallace, Stacy tiene un quiste ovárico roto. Necesita cirugía lo antes posible para prevenir mayores complicaciones. Douglas puso los ojos en blanco. ¿Cirugía? ¿Por eso? Ustedes solo quieren acumular facturas. Ella está bien. Denle analgésicos y envíenla a casa. Me temo que esa no es una opción, dijo el doctor Ayes con calma. Esta es una condición grave. Sin cirugía, podría desarrollar sepsis o hemorragia interna. Ella siempre ha sido dramática con el dolor, intervino Amber, todavía desplazándose por su teléfono. Recuerden cuando dijo que se torció el tobillo en la escuela secundaria y resultó no ser nada. Fue una fractura, dije en voz baja. Tuve un yeso durante 6 semanas. Amber se encogió de hombros sin levantar la vista. Es lo mismo. La mandíbula del doctor Ayes se tensó casi imperceptiblemente. Señor Wallace, necesito discutir algo más con usted. Fui testigo de cómo agredió físicamente a Stacy en la sala de espera esta noche. La pateó mientras ella ya sentía un dolor significativo. Eso es un delito. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Douglas se puso rojo, luego morado. ¿Agresión? ¿Está bromeando? Eso fue disciplina. Estaba montando una escena, avergonzándome en público. Le di un pequeño toque para llamar su atención. Usted la pateó en las costillas, dijo el doctor Ayes, con la voz aún tranquila, pero con acero por debajo. Lo vi. Una enfermera lo vio. Tenemos cámaras de seguridad que lo grabaron. Esto es ridículo, balbuceó Douglas. Es mi hija. Puedo disciplinarla como mejor me parezca. Ella tiene 28 años, intervino Patricia. No es una niña, e incluso si lo fuera, lo que usted hizo seguiría siendo ilegal. También hemos documentado múltiples moretones en el cuerpo de Stacy en varias etapas de curación, lo que sugiere un patrón de abuso. Amber finalmente levantó la vista de su teléfono, con los ojos brillantes de malicia. Oh, Dios mío, ¿en serio están tratando de decir que papá abusa de ella? Stacy, eres patética. Estás inventando todo esto para llamar la atención. Siempre has estado celosa de que papá me quiera más a mí. Algo dentro de mí se rompió ante esas palabras. No porque dolieran, aunque lo hicieron, sino porque eran ciertas de la manera más retorcida. Douglas sí amaba más a Amber. La amaba porque no era suya. Porque lastimarla molestaría a Diane. Porque ella reflejaba sus peores cualidades y las llamaba virtudes. No estoy inventando nada, susurré. Douglas se acercó a mi cama, con el dedo apuntando a mi cara. Pequeña mocosa desagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti, puse un techo sobre tu cabeza,
te alimenté, te vestí, y así es como me pagas. Mintiendo a estas personas, tratando de meterme en problemas. Me pateaste, dije, con la voz más fuerte ahora. En la sala de espera. Me pateaste porque tenía dolor. Porque estabas siendo débil, escupió él. Igual que tu madre. Débil, llorona e inútil. ¿Sabes qué? Desearía que hubieras sido tú en lugar de ella. Ella valía algo. Tú eres solo una decepción. Las palabras golpearon como golpes físicos. Amber se rió. Realmente se rió y añadió, todo el mundo lo sabe, Stacy. Eres patética. Por eso no tienes amigos. Por eso siempre estarás sola. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Calientes y vergonzosas. Los analgésicos que me habían dado hacían que todo se sintiera desconectado, como si estuviera viendo que esto le sucedía a otra persona. El doctor Hayes se movió para posicionarse entre Douglas y mi cama. Señor, necesito que retroceda. Está siendo agresivo y está molestando a mi paciente. ¿Su paciente?, se burló Douglas. Es mi hija y le hablo como quiera. ¿Quién se cree que es? ¿Algún médico presumido que cree que lo sabe todo? Perderá su trabajo por esto. Demandaré a todo este hospital. El doctor Hayes metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Tocó la pantalla varias veces y luego lo levantó. La voz de Douglas llenó la habitación. Pequeña pero clara a través del altavoz. Ella siempre ha sido dramática con el dolor. Recuerden cuando dijo que se torció el tobillo en la escuela secundaria y resultó no ser nada. Luego la voz de Amber, es lo mismo. Luego mi corrección tranquila seguida por el encogimiento de hombros despectivo de Amber capturado en la descripción del doctor Hayes. Pero más importante aún, la grabación continuó. Reprodujo la diatriba de Douglas sobre la disciplina, su afirmación de que podía tratarme como quisiera. Su deseo de que yo hubiera muerto en lugar de mi madre. El color desapareció del rostro de Douglas. ¿Me grabó? Eso es ilegal. No puede usar eso. En realidad, dijo Patricia, en este estado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para una grabación. El doctor Hayes dio su consentimiento al grabarse a sí mismo. Todo lo que dijo es admisible, y ahora estoy informando oficialmente este incidente a la policía, como es mi deber como denunciante obligatoria. Seguridad los escoltará fuera del edificio. No deben tener ningún contacto con Stacy mientras sea paciente aquí. El doctor Hayes presionó un botón en la pared y en segundos aparecieron 2 guardias de seguridad. Douglas comenzó a gritar sobre abogados, demandas y derechos. Amber corrió tras él, gritando por encima del hombro, te arrepentirás de esto, Stacy. Vamos a destruirte. La puerta se cerró detrás de ellos, y el repentino silencio se sintió como caer en aguas profundas. No podía dejar de llorar, no podía recuperar el aliento. Patricia se acercó y tomó mi mano. Ahora estás a salvo. No hiciste nada malo. ¿Me entiendes? No hiciste nada malo. Pero no me sentía a salvo. Sentía como si acabara de volar toda mi vida por los aires. Me llevaron a cirugía 3 horas después. Después de que las pruebas confirmaron el diagnóstico del doctor Hayes y el equipo quirúrgico estuvo listo. Patricia se quedó conmigo hasta que la anestesia hizo efecto. Su mano cálida en la mía. Lo último que recordé antes de quedarme dormida fue su voz diciendo, vas a estar bien. ¿Te lo prometo? Me desperté en recuperación con la garganta en carne viva por el tubo de respiración y un abdomen que se sentía como si hubiera sido desgarrado y cosido de nuevo, lo cual supuse que así había sido. Una enfermera de recuperación revisó mis signos vitales y me dijo que la cirugía había salido bien. Habían extirpado el quiste roto y reparado el daño. Necesitaría quedarme en el hospital durante al menos 2 días para observación. 2 días se sintieron como una eternidad. 2 días a solas con mis pensamientos y la horrible repetición de las palabras de Douglas. Desearía que hubieras sido tú en lugar de ella. Tú eres solo una decepción. La mañana llegó lentamente. Entraba y salía del sueño, despertando con los sonidos del hospital a mi alrededor. Pasos en el pasillo. Pitidos distantes. El murmullo tranquilo de las enfermeras hablando en su estación.
Cuando finalmente abrí los ojos por completo, el doctor Hayes estaba de pie al pie de mi cama revisando un historial. «Buenos días», dijo suavemente cuando notó que estaba despierta. «¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera atropellado un camión», admití. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Eso es bastante normal después de una cirugía abdominal. Sus signos vitales se ven bien». El procedimiento transcurrió sin problemas. Hizo una pausa, dejando el historial. «Stacy, necesito decirle algo. Durante la cirugía, encontramos algunas cicatrices antiguas en sus órganos internos. Cicatrices que sugieren traumas previos, posiblemente por lesiones por fuerza contundente en su abdomen a lo largo del tiempo». Lo miré fijamente, sin entender al principio. Luego los recuerdos inundaron mi mente. La vez que Douglas me empujó contra el mostrador de la cocina y no pude pararme derecha durante una semana. La vez que me empujó por las escaleras del sótano y me convencí de que simplemente me había resbalado. La vez que me golpeó en el estómago durante una discusión cuando tenía 19 años y estaba de visita por Navidad. Había ido a una clínica de urgencias y mentido sobre una caída mientras trotaba. «¿Desde hace cuánto tiempo?», susurré. «Años», dijo el doctor Hayes en voz baja. «Tal vez una década o más». «Stacy, no estoy tratando de molestarla, pero este patrón de lesiones es consistente con abuso físico a largo plazo. Creo que esto ha estado sucediendo mucho más tiempo que solo los últimos meses». Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Había sido tan buena fingiendo, minimizando, convenciéndome a mí misma de que cada incidente era aislado, de que no era tan malo, de que estaba siendo demasiado sensible. Pero la evidencia estaba literalmente dentro de mi cuerpo, escrita en tejido cicatricial y viejas heridas. «Cuénteme sobre su infancia», dijo el doctor Hayes, acercando una silla, después de que murió su madre. «¿Cómo fue?» Y por segunda vez en 12 horas, me encontré diciendo la verdad. Le conté sobre la frialdad de Diane y cómo ella alentaba a Douglas a ser más duro conmigo. Le conté sobre la escalada de palabras duras a trato rudo y a violencia directa. Le conté sobre aprender a ser invisible, a estar en silencio, a nunca pedir nada porque pedir significaba castigo. El doctor Hayes escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. «Usted sobrevivió», dijo finalmente. «Usted salió. Construyó una vida. Se convirtió en maestra. Eso requiere una fuerza increíble. Pero Stacy, no tiene que seguir sobreviviendo a él. Realmente puede ser libre de él». «No sé cómo», admití. «Por eso estamos aquí», dijo una nueva voz. Patricia entró en la habitación y no estaba sola. Detrás de ella había una mujer con cabello gris acero y ojos agudos. Tal vez de unos 50 y pocos años. «Stacy, esta es la detective Morgan. Ella está investigando la agresión de anoche». La detective Morgan me estrechó la mano suavemente. «Con cuidado de mi vía intravenosa». «Señorita Wayace, he revisado las imágenes de seguridad de la sala de emergencias y escuchado la grabación del doctor Hayes. Lo que hizo su padre fue una agresión criminal. Me gustaría tomar su declaración si se siente capaz». Asentí, con la boca seca. La detective Morgan se sentó y sacó un cuaderno. Me pidió que repasara los eventos de la noche anterior en detalle. Lo hice, con la voz más firme de lo que esperaba. Luego me preguntó sobre mi historia con Douglas, y repetí lo que le había dicho al doctor Hayes. Ella tomó notas cuidadosas, haciendo preguntas aclaratorias, su rostro impasible, pero sus ojos amables. Cuando terminé, cerró su cuaderno. «Señorita Wayace, basándonos en la evidencia que tenemos, definitivamente podemos presentar cargos por la agresión de anoche. Pero quiero ser honesta con usted. Construir un caso por abuso a largo plazo es más difícil. Las lesiones antiguas están documentadas ahora, pero sin informes previos, se convierte en su palabra contra la de él». Sin embargo, hizo una pausa, mirando a Patricia. «Hay algo que debe saber». Patricia sacó una tableta y la giró hacia mí. En la pantalla había una foto de ingreso hospitalario de una mujer con cabello oscuro y ojos cansados. Parecía tener unos 30 años con una tristeza familiar en su expresión.
Esta mujer vino a este hospital hace 3 meses con lesiones similares a las suyas. Moretones, fracturas antiguas, signos de trauma físico a largo plazo. Ella mencionó a Douglas Wallace como su contacto de emergencia. Mi corazón se detuvo. ¿Quién es ella? Su nombre es Jennifer Wallace, dijo Patricia. ¿Ese nombre significa algo para usted? Negué con la cabeza, mirando la foto. Había algo en su rostro, algo en la forma de sus ojos y la línea de su mandíbula. No conozco a ninguna Jennifer. Patricia y la detective Morgan intercambiaron miradas. Stacy, dijo Patricia suavemente. Jennifer es su media hermana. Es hija de Douglas de su primer matrimonio, antes de casarse con su madre. La habitación se inclinó. Tenía una hermana mayor de la que nunca había sabido nada. Eso es imposible. Mi papá nunca estuvo casado antes de mi mamá. Lo estuvo, dijo la detective Morgan. Se divorciaron cuando Jennifer tenía 16 años. Los registros judiciales están sellados porque Jennifer era menor de edad, pero pudimos acceder a ellos como parte de nuestra investigación. Douglas Wallace tiene un patrón. Stacy, Jennifer denunció abuso y cortó el contacto con él hace años, pero recientemente intentó volver a conectar, esperando que hubiera cambiado. El mismo ciclo se repitió. Él la lastimó. Su familia actual lo permitió. Jennifer presentó cargos, pero fueron desestimados por falta de pruebas. Era su palabra contra la de él y su abogado era muy bueno. No podía respirar. ¿Dónde está ella ahora? Está dispuesta a hablar con usted, dijo Patricia. Si quiere conocerla. Asentí, incapaz de hablar. Tenía una hermana. Tenía una hermana que había sobrevivido al mismo padre, la misma crueldad, el mismo ciclo de esperanza y dolor. No estaba sola. Nunca había estado sola. Me dieron el alta del hospital 2 días después con una receta para analgésicos, instrucciones estrictas de descansar y ningún lugar a donde ir. No podía regresar a mi apartamento sola mientras me recuperaba de la cirugía. No tenía familia a la que pudiera llamar. Mis compañeros de trabajo eran amigables, pero no lo suficientemente cercanos para este tipo de petición. Me senté en el borde de la cama del hospital con mi ropa de calle, sintiéndome a la deriva. Patricia resolvió el problema. Hay un centro de crisis para sobrevivientes de abuso a unos 20 minutos de aquí. Tienen habitaciones privadas y personal médico en el lugar. Puede quedarse allí durante su recuperación, solo hasta que se recupere. Es seguro y confidencial. El orgullo me hizo querer negarme. La idea de quedarme en un refugio, de ser clasificada como una víctima de abuso, se sentía humillante, pero la practicidad ganó. No tenía otro lugar a donde ir, y mi abdomen todavía me dolía demasiado como para arreglármela sola. Está bien, susurré. Patricia me llevó allí ella misma, charlando casualmente sobre el clima y el tráfico, dándome espacio para estar con mis pensamientos. El centro de crisis era un edificio de ladrillo sencillo en un vecindario tranquilo, indistinguible de las casas que lo rodeaban. Por dentro, estaba limpio y tranquilo con iluminación suave y muebles cómodos. Un miembro del personal llamado Caroline me mostró una pequeña habitación privada con una cama, una cómoda y una ventana que daba a un jardín. «¿Estás segura aquí?», dijo. «Nadie conoce esta ubicación excepto los residentes y el personal. Tómese todo el tiempo que necesite». Desempaqué la pequeña bolsa de pertenencias que Patricia me había ayudado a reunir de mi apartamento y me acosté en la cama. Agotada, dormí 14 horas seguidas, mi cuerpo finalmente permitiéndose descansar ahora que se sentía seguro. Cuando desperté, era tarde en la mañana. Me duché con cuidado, evitando las incisiones quirúrgicas y me vestí con ropa suave. Mi teléfono había estado vibrando intermitentemente. Tenía 17 llamadas perdidas de Douglas, 32 mensajes de texto de Amber y 5 correos de voz que no me atrevía a escuchar. Lo apagué y lo dejé en el cajón de la cómoda. Caroline llamó a mi puerta alrededor del mediodía. «Tiene una visita», dijo. «Una mujer llamada Jennifer. Dice que Patricia le dijo que estaba aquí. ¿Quiere verla?» Mi corazón martilleó. Sí. Jennifer estaba esperando en una pequeña sala común con grandes ventanas y plantas en cada superficie. Se puso de pie cuando entré,
y vi inmediatamente que nos parecíamos. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos marrones, la misma complexión delgada. Ella era más alta que yo y mayor por varios años, pero el parecido era innegable. Stacy, dijo, con voz suave. Soy Jennifer. Soy tu hermana. Empecé a llorar antes de que pudiera detenerme. Jennifer cruzó la habitación y me abrazó con cuidado, consciente de mi reciente cirugía. Nos quedamos allí por mucho tiempo. Dos extrañas que no eran extrañas en absoluto, abrazándose en una habitación llena de luz. Cuando finalmente nos sentamos, Jennifer me contó su historia. Había crecido como hija única de Douglas hasta que sus padres se divorciaron cuando ella tenía 16 años. Siempre fue volátil, dijo. Enojado, controlador. Golpeó a mi madre un par de veces, pero sobre todo me atacaba a mí. Para cuando tenía 13 años, eran constantes agarrones, empujones, bofetadas. Decía que me estaba haciendo dura, preparándome para el mundo real. Mi madre finalmente tuvo el coraje de dejarlo cuando le rogué que lo hiciera. Nos mudamos a otro estado. Cambié mi apellido cuando cumplí 18 años. Pensé que había terminado con él para siempre. ¿Qué te hizo volver a contactarlo?, pregunté. Jennifer se miró las manos. Mi madre murió el año pasado. Cáncer. En sus últimas semanas, me hizo prometer que intentaría reconectarme con él. Dijo que la gente puede cambiar, que debería darle la oportunidad de enmendarse. Yo era escéptica, pero amaba a mi madre, así que lo intenté. Le escribí cartas. Él respondió. Nos reunimos para tomar café. Parecía diferente, mayor, más suave. Se disculpó por lo que hizo cuando era joven. Me presentó a Diane y Amber. Dijo que quería volver a ser una familia. Déjame adivinar, dije con amargura. No duró. 3 visitas, dijo Jennifer. Eso fue lo que duró la actuación. La tercera vez que fui a su casa, no estuve de acuerdo con algo que dijo sobre política. Me agarró del brazo, lo torció, me dijo que era irrespetuosa. Cuando me alejé, me empujó contra la pared. Amber miró y se rió. Diane me dijo que estaba siendo demasiado sensible. Presenté cargos. Consiguieron un abogado elegante. Los cargos fueron desestimados. Él lastimó a las hijas que se suponía que debía proteger. Se rodeó de personas que permitieron su crueldad. Usó su encanto y su dinero para escapar de las consecuencias. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Esta vez éramos dos y esta vez teníamos pruebas. La detective Morgan llegó al centro de crisis esa tarde. Se sentó con Jennifer y conmigo en la sala común, con una grabadora sobre la mesa entre nosotras. Estoy construyendo un caso, dijo sin rodeos. Con los testimonios de ambas, los registros médicos y la evidencia del hospital, tenemos una base sólida. Pero necesito saber si ambas están dispuestas a seguir adelante. Esto significará informes policiales, posibles comparecencias ante el tribunal y mucho escrutinio. Douglas tiene dinero. Peleará duro. Jennifer me miró. Le devolví la mirada. En sus ojos, vi mi propio agotamiento, mi propia ira, mi propia necesidad desesperada de que esto significara algo. Estoy dentro, dije. Yo también, dijo Jennifer. La detective Morgan sonrió sombríamente. Bien. Entonces asegurémonos de que nunca le haga esto a nadie más. Durante la semana siguiente, construimos el caso metódicamente. Jennifer contactó al abogado del patrimonio de su madre, quien había guardado copias de los procedimientos de divorcio de hace años. Esos documentos incluían una evaluación psicológica de Douglas que había sido ordenada por el tribunal. La evaluación señalaba patrones preocupantes de ira, problemas de control y falta de empatía. Había sido sellada con los registros de divorcio, pero la detective Morgan pudo acceder a ella con una orden judicial. Revisé mi teléfono y encontré mensajes de texto de Douglas que se remontaban a 5 años atrás. La mayoría de ellos eran fríos y despectivos, pero algunos eran abiertamente crueles. Había mensajes donde me llamaba inútil, estúpida, una carga. Los había guardado sin darme cuenta de por qué. Tal vez alguna parte de mí siempre supo que necesitaría pruebas.
También encontré correos de voz. Me había olvidado de ellos, pero mi teléfono los había guardado automáticamente. Los escuché con la detective Morgan y Patricia presentes, con las manos temblando. La voz de Douglas llenó la pequeña habitación en el centro de crisis, dura y mezquina. En un mensaje, me reprendió por llegar tarde a una cena dominical. En otro, me dijo que era una vergüenza para la familia. En un tercero, grabado hace solo 2 meses, dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Stacy? Eres demasiado débil para sobrevivir en el mundo real. Tu madre estaría avergonzada de en lo que te has convertido. Patricia tuvo que salir de la habitación. Cuando regresó, tenía los ojos rojos. Los registros médicos contaban su propia historia. Había estado en la sala de emergencias 6 veces en los últimos 10 años por lesiones que atribuía a mi torpeza. Muñeca torcida, costillas magulladas, conmoción cerebral, tobillo fracturado, laceración profunda en el brazo, hombro dislocado. Los médicos habían notado inconsistencias en mis explicaciones, pero nadie había presionado lo suficiente. Nadie había hecho las preguntas correctas. Ahora, con contexto, el patrón era innegable. Pero la detective Morgan necesitaba más. Los abogados defensores son buenos creando dudas razonables, explicó. Necesitamos testigos que corroboren. Personas que vieron la dinámica entre usted y su padre, personas que notaron lesiones o lo escucharon decir cosas crueles. Pensé en mi vida, en lo aislada que había estado. Pero entonces recordé a mis compañeros de trabajo. Llamé a mi directora, Margaret, y le expliqué la situación. Su respuesta fue inmediata. Ven a la escuela, dijo. Trae a la detective. Necesitamos hablar. La detective Morgan nos llevó a Jennifer y a mí a la escuela primaria donde yo enseñaba 3er grado. Margaret se reunió con nosotras en su oficina, y había traído a otros 3 maestros con ella. Madison, que enseñaba 4º grado y se había convertido en una conocida amistosa a lo largo de los años. Gregory, que enseñaba 5º grado y siempre charlaba conmigo en la sala de profesores, y Susan, que enseñaba 2º grado y había estado en la escuela durante 20 años. Hemos estado preocupados por ti, dijo Margaret sin preámbulos. Todos nosotros hemos notado moretones en ti a lo largo de los años. Te hemos visto estremecerte cuando la gente se mueve demasiado rápido. Te hemos escuchado al teléfono con tu padre, lo pequeña que se vuelve tu voz. Deberíamos haber dicho algo antes. Deberíamos haber ayudado. Madison habló, con la voz cargada de emoción. Tu hermana vino a la escuela una vez. Amber. Fue hace tal vez 1 año. Dijo que estaba allí para sorprenderte con el almuerzo, pero estabas en una conferencia de padres y maestros. Mientras esperaba, la escuché hablar con una de nuestras madres voluntarias. Se estaba burlando de ti, Stacy, diciendo que eras patética y débil. La voluntaria, la señora Chen, se sintió tan incómoda que me lo informó. Debería habértelo dicho. Lo siento. ¿La señora Chen testificaría sobre eso?, preguntó la detective Morgan, con su bolígrafo listo sobre su cuaderno. Ya la llamé, dijo Madison. Dijo que sí. Gregory añadió sus propias observaciones. Me había visto en el estacionamiento de la escuela una vez después de una cena dominical con mi familia. Yo había estado sentada en mi auto llorando. Y cuando tocó la ventana para ver cómo estaba, vio moretones en mis brazos. Me dijiste que te caíste mientras hacías senderismo, dijo en voz baja. No te creí, pero no sabía qué hacer. Lamento no haber hecho más. Susan, la maestra veterana, tenía el testimonio más condenatorio. Enseñé a la hija de Jennifer hace 2 años, dijo, hija de E. Jennifer tenía una hija. Tu sobrina, Emma. Una niña dulce, muy inteligente. Jennifer anotó a Douglas como contacto de emergencia inicialmente, pero luego llamó a la escuela e hizo que lo eliminaran. Dijo que era peligroso y que nunca se le debería permitir estar cerca de Emma. Lo documenté. Está en los registros escolares. La detective Morgan miró a Jennifer. ¿Tienes una hija? Jennifer asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Tiene 7 años. Vive con mi exmarido en otro estado. Me mudé aquí por trabajo y la veo durante las vacaciones escolares.
Nunca le dije a Douglas sobre ella. Cuando me reconecté con él, me aseguré de que Emma estuviera a salvo al otro lado del país. Tenía tanto miedo de que la lastimara de la misma manera que me lastimó a mí. Lo habría hecho, dije, y supe que era verdad. La detective Morgan tenía páginas de notas ahora. Testimonios de maestros, de una madre voluntaria, del personal del hospital, de los registros escolares de Jennifer combinados con la evidencia médica, la grabación del hospital, las imágenes de seguridad y nuestras propias declaraciones. El caso era fuerte. Pero entonces, sonó el teléfono de la detective Morgan. Salió de la oficina de Margaret para atender la llamada. Y cuando regresó, su rostro estaba sombrío. Tenemos un problema, dijo. Douglas ha presentado una contrademanda. Alega que Stacey le robó dinero y que el personal del hospital lo agredió durante el incidente. Amber ha firmado una declaración jurada apoyando sus afirmaciones. También amenazan con demandar al hospital, al Dr. Ayes personalmente y a Stacey por difamación. Se me cayó el estómago a los pies. Eso no es cierto. Nunca le robé nada y nadie lo agredió. Lo sé, dijo la detective Morgan. Pero ha contratado a un abogado muy caro de un gran bufete del centro, el tipo de abogado que el dinero de la familia de Diane puede comprar. Y ese abogado es bueno enturbiando las aguas. La administración del hospital se está poniendo nerviosa. Están presionando al Dr. Ayes para que se retracte de su declaración, o al menos la suavice. No quieren una demanda. La mano de Jennifer encontró la mía y la apretó con fuerza. ¿Entonces qué hacemos? Peleamos más duro. La detective Morgan dijo que la contrademanda estaba diseñada para intimidarnos, y casi funcionó. Durante 2 días después de que la detective Morgan dio la noticia, apenas dormí. Imaginé al costoso abogado de Douglas destrozando mi testimonio, pintándome como una hija vengativa tratando de extorsionar dinero. Imaginé a Amber en el estrado de los testigos, mintiendo con fluidez, su cara bonita convenciendo a un jurado de que yo era el problema, no ellos. Pero Jennifer no me dejó rendirme. Aparecía en el centro de crisis todas las mañanas, trayendo café y determinación. Él me hizo esto a mí también, me recordaba. Me hizo dudar de mí misma. Me hizo sentir pequeña, pero no somos pequeñas, Stacey. Somos sobrevivientes. Y esta vez, él no va a ganar. Al tercer día, el Dr. Ayes vino a visitarnos. Parecía cansado, con ojeras bajo los ojos, pero su mandíbula estaba tensa con determinación. La administración del hospital quiere que retroceda, dijo sin preámbulos. Están preocupados por la demanda, por la mala publicidad. Pero no voy a retroceder. Lo que presencié fue una agresión. Lo que grabé fue una confesión. No voy a fingir lo contrario solo porque algún abogado me esté amenazando. ¿Podría perder su trabajo?, dije en voz baja. Entonces encontraré otro, respondió. Me hice médico para ayudar a la gente. No para mirar hacia otro lado cuando las lastiman. Tengo un amigo abogado que se especializa en casos de defensa médica. Su nombre es Gregory Sutton. Lo llamé. Y está dispuesto a representarnos a ambos pro bono. Él cree que tenemos un caso sólido. La esperanza parpadeó en mi pecho. De verdad. De verdad. De hecho, está emocionado al respecto. Odia a los acosadores que usan dinero y abogados para escapar de la responsabilidad. Quiere reunirse con usted, Jennifer, y la detective Morgan mañana. Gregory Sutton resultó ser un hombre de unos 40 y tantos años con ojos agudos y una mente aún más aguda. Se reunió con nosotras en la comisaría de la detective Morgan, extendiendo documentos sobre una mesa de conferencias. He revisado todo, dijo, con voz rápida y segura. Los registros médicos, los testimonios, la grabación, las imágenes de seguridad. La contrademanda de Douglas Wallace es basura. Es una táctica clásica de Darbo. Darbo, pregunté. Denegar, atacar, e invertir a la víctima y al ofensor, explicó Gregory. Los abusadores lo usan todo el tiempo. Niegan el abuso, atacan la credibilidad de la víctima y luego afirman que ellos son la verdadera víctima. Es manipulador, pero también es predecible, y los jurados se están volviendo más inteligentes para reconocerlo. Sacó un documento.
Ya he presentado una moción para desestimar la contrademanda como frívola, pero lo más importante es que he citado las imágenes de seguridad del hospital de toda la noche, no solo de la sala de espera. La detective Morgan se inclinó hacia adelante. ¿Qué está buscando? Contexto, dijo Gregory. Si Douglas y Amber se comportaban de manera agresiva o cruel antes del incidente de la sala de espera, estará en cámara. Si dijeron algo incriminatorio en el estacionamiento o en los pasillos, necesitamos verlo. Las imágenes de seguridad llegaron 3 días después. Gregory, la detective Morgan, Jennifer y yo las vimos juntos en la sala de conferencias de la comisaría. Las imágenes eran granulosas, pero lo suficientemente claras. Mostraban la camioneta de Douglas deteniéndose en la entrada de la sala de emergencias. Podía verme en el asiento del pasajero, doblada de dolor. La marca de tiempo mostraba que eran las 2:47 de la mañana. Douglas salió, cerró la puerta de un golpe y caminó para abrir la mía. No me ayudó a salir. Se quedó allí con los brazos cruzados mientras yo luchaba por bajar del alto asiento de la camioneta. Cuando tropecé, no me atrapó. Amber, visible en el asiento trasero, se estaba riendo. La cámara nos siguió dentro del edificio. En la sala de espera, Douglas se sentó y sacó su teléfono, ignorándome por completo. Yo estaba caminando de un lado a otro, claramente en agonía, agarrándome el costado. Amber me grababa en su teléfono. Las imágenes no tenían sonido, pero recordé lo que ella estaba diciendo. Miren a la reina del drama. Esto va para mi historia. Luego llegó el momento en que grité. El momento en que la bota de Douglas impactó contra mis costillas. Las imágenes lo capturaron claramente. No había ambigüedad, no había lugar para la interpretación. Fue una agresión, simple y llanamente. Pero Gregory tenía razón al solicitar las imágenes completas. 20 minutos antes de la patada, las cámaras captaron algo más. Me había levantado para usar el baño, moviéndome lentamente. Una mano presionada contra mi abdomen. Mientras pasaba junto a Amber, ella sacó el pie. No lo vi a tiempo. Tropecé y caí con fuerza, aterrizando sobre mi lado lesionado. El dolor fue tan intenso que no pude levantarme durante 1 minuto completo. Las imágenes mostraban a Amber riéndose, sacando su teléfono y grabándome en el suelo. Grabó durante 30 segundos, luego me ayudó a levantarme con exagerada reticencia. Ella te hizo tropezar deliberadamente, dijo Gregory, pausando las imágenes. Eso es agresión. Avanzó rápidamente hasta las imágenes del estacionamiento después de que nos hubieran echado. Douglas y Amber eran visibles caminando hacia la camioneta. Douglas estaba en su teléfono hablando animadamente. Las imágenes no tenían audio, pero Gregory ya había obtenido los registros telefónicos de Douglas con una orden judicial. Estaba llamando a su abogado, dijo Gregory. A las 3:15 de la mañana. Eso es conciencia de culpabilidad. Sabía que había hecho algo malo. Pero había más. Gregory abrió las cuentas de redes sociales de Amber, que la detective Morgan había obtenido con una orden judicial. Allí, publicado a las 3:30 de la mañana, estaba el vídeo que Amber me había tomado en el suelo de la sala de emergencias. El pie de foto decía: cuando tu hermana está tan desesperada por llamar la atención que finge una emergencia médica. ¿Patética? El vídeo tenía 73 me gusta y docenas de comentarios. La mayoría de ellos eran de amigos de Amber burlándose de mí. Pero enterrado en los comentarios había uno de una cuenta llamada Diane Wallace. Diane, la madre de Amber y esposa de Douglas, había escrito: se lo merece. 3 emojis de risa seguían. Gregory sonrió. Y no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un abogado que acababa de encontrar la prueba irrefutable. Esto prueba una conspiración de abuso, dijo. Amber la agredió haciéndola tropezar. Luego la humilló públicamente publicando el vídeo y Diane respaldó el abuso por escrito. Esto no es solo Douglas. Esta es una cultura familiar de crueldad. Jennifer estaba mirando la pantalla, con el rostro pálido. Son monstruos, susurró. Son matones, corrigió Gregory. Y los matones se pliegan cuando les devuelves el golpe lo suficientemente fuerte. Durante las 2 semanas siguientes, Gregory trabajó implacablemente.
Recopiló la evidencia en un archivo completo. Entrevistó a cada testigo que la detective Morgan había encontrado. Tomó declaración al Dr. Hayes, a Patricia, a los guardias de seguridad del hospital y a las enfermeras que habían estado de guardia esa noche. Localizó a la señora Chen, la madre voluntaria de mi escuela, y tomó su declaración sobre los crueles comentarios de Amber. También hizo algo que yo no esperaba. Contrató a un investigador privado para investigar los antecedentes de Douglas. El investigador encontró a otras 3 mujeres que habían salido con Douglas después de Diane. Las 3 informaron que había sido controlador y verbalmente abusivo. Una tenía una orden de restricción contra él de hace 6 años. Aunque había expirado, el investigador encontró registros judiciales que mostraban que Douglas había sido despedido de un trabajo hace 15 años por acoso laboral. El patrón era claro e innegable. Douglas Wallace era un abusador en serie. Mis compañeros de trabajo en la escuela se unieron para apoyarme. Margaret, mi directora, escribió una carta al tribunal describiéndome como una maestra dedicada y compasiva que siempre había puesto a sus estudiantes primero. Madison organizó una colecta entre el personal para ayudar con mis honorarios legales. Aunque Gregory se negó a aceptar el pago. Esto es pro bono, dijo con firmeza. Hago esto porque es lo correcto, no por dinero. Incluso mis estudiantes me enviaron tarjetas. A sus padres se les había dicho que estaba de licencia médica. Y los niños hicieron dibujos coloridos deseándome lo mejor. Una niña llamada Lily hizo un dibujo de mi rodeada de corazones y escribió, «Eres la mejor maestra. Vuelve pronto». Lloré cuando lo vi. El exmarido de Jennifer la llamó durante este tiempo. Había visto la cobertura de noticias. Los reporteros locales habían comenzado a recoger la historia del caso de agresión en el hospital y él estaba preocupado. «¿Estás bien?», preguntó. «¿Está Emma a salvo?». «Emma está a salvo», le aseguró Jennifer. «Está contigo, lejos de todo esto». Me aseguré de eso. «¿Necesitas algo?», preguntó. «¿Dinero, un lugar donde quedarte?». «Sé que lo nuestro no funcionó, pero nunca dejé de preocuparme por ti». Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. «Gracias», dijo. «Eso significa más de lo que sabes». El apoyo fue abrumador. Durante años, me había sentido aislada y sola, convencida de que nadie me creería ni se preocuparía. Pero ahora, estaba rodeada de personas que me creían, que se preocupaban, que estaban dispuestas a luchar junto a mí. Era casi demasiado para procesar. Y entonces Gregory consiguió el avance que necesitábamos. Presentó una moción para obligar a la producción de todas las comunicaciones entre Douglas, Amber y Diane con respecto a mí y al incidente del hospital. El juez concedió la moción. El abogado de Douglas intentó luchar contra ella, alegando privacidad, pero Gregory argumentó que las comunicaciones eran relevantes para el caso. El juez estuvo de acuerdo. Cuando llegaron las comunicaciones, fueron condenatorias. Los mensajes de texto entre Douglas y Diane los mostraban elaborando estrategias sobre cómo desacreditarme. Diane había escrito, «Necesitamos hacerla parecer inestable. Si podemos probar que está mintiendo sobre ti, podemos demandarla hasta el olvido». Douglas había respondido, «Ya contacté al abogado. Él cree que podemos ganar esto». Los mensajes de texto de Amber a sus amigos eran aún peores. Había escrito descripciones detalladas de lo divertido que era verme sufrir, lo satisfactorio que fue publicar el vídeo, cuánto esperaba que perdiera mi trabajo y mi apartamento. Un mensaje decía, «Espero que termine sin hogar. Se lo merece por tratar de arruinar la vida de papá». Gregory presentó todo esto a la oficina del fiscal de distrito. La fiscal, una mujer sensata llamada Ellen Torres, revisó la evidencia y tomó una decisión. «Vamos a proceder con cargos criminales», dijo. «Douglas Wallace está siendo acusado de agresión y lesiones. Amber Wallace está siendo acusada de agresión por el incidente de la zancadilla y acoso cibernético por publicar el vídeo. Si los comentarios de Diane constituyen conspiración o complicidad, también agregaremos esos cargos». La lectura de cargos se fijó para 3 semanas después. Douglas y Amber fueron arrestados y liberados bajo fianza en cuestión de horas. El dinero de Diane aseguró su libertad. Pero el arresto en sí envió un mensaje. Esto era real. Esto estaba sucediendo.
No podían comprar su salida esta vez. El abogado de Douglas, un hombre astuto llamado Raymond Pierce, inmediatamente presentó mociones para desestimar. Argumentó que los cargos no tenían fundamento, que la evidencia era circunstancial, que yo era una hija vengativa con rencor. Pero Gregory contrarrestó cada moción con más evidencia: las imágenes de seguridad, las publicaciones en redes sociales, los mensajes de texto, los testimonios. La jueza, una mujer mayor llamada jueza Brennan, revisó todo. En la audiencia final previa al juicio, miró a Raymond Pierce y dijo: abogado, he visto muchas estrategias de defensa en mi carrera, pero este caso tiene evidencia de vídeo, múltiples testigos y un patrón claro de comportamiento. A menos que tenga algo más sustancial que acusaciones de venganza, deniego sus mociones. Este caso irá a juicio. El rostro de Raymond Pierce se puso rojo, pero no dijo nada. Douglas, sentado en la mesa de la defensa, parecía más pequeño de lo que lo había visto nunca. Amber estaba sentada a su lado. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por un miedo genuino. Jennifer me apretó la mano. Vamos a ganar, susurró. Quería creerle. El juicio comenzó un lunes frío de noviembre. El tribunal era un edificio imponente en el centro, todo mármol y techos altos. Llegué con Jennifer, Patricia y Gregory. Mis manos temblaban a pesar de las caras confiadas a mi alrededor. Los reporteros esperaban afuera. Equipos de noticias locales con cámaras y micrófonos. La historia había atraído atención. Maestra local acusa a su padre de años de abuso. Agresión en el hospital captada por la cámara conduce a cargos criminales. Gregory me había advertido sobre los medios. No hables con ellos, dijo con firmeza. Cualquier cosa que digas puede ser tergiversada. Déjame manejar a la prensa. Así que pasé junto a ellos con la cabeza baja. La mano de Jennifer en la mía. Dentro de la sala del tribunal, vi a Douglas y Amber por primera vez desde el hospital. Estaban sentados en la mesa de la defensa con Raymond Pierce. Ambos vestidos de manera conservadora. Douglas llevaba un traje que lo hacía parecer respetable, incluso como un abuelo. Amber llevaba un vestido modesto y se había recogido el cabello. No se parecían en nada a las personas crueles que yo sabía que eran. Douglas Wallace utilizó su posición como padre para abusar de su hija Stacy durante años. Cuando ella finalmente buscó ayuda en un hospital en medio de la noche, la agredió frente a testigos. Su otra hija, Amber Wallace, participó en el abuso haciendo tropezar deliberadamente a Stacy y luego publicando un vídeo de su sufrimiento en línea para entretenimiento. Esto no es una disputa familiar. Esto es un delito, y la evidencia mostrará más allá de toda duda razonable que los acusados son culpables. La declaración inicial de Raymond Pierce pintó una imagen diferente. Describió a Douglas como un padre devoto que había sido malinterpretado. Stacy Wallace es una joven con problemas que ha luchado con problemas de salud mental y resentimiento hacia su padre durante años. Este caso se trata de una hija que busca venganza porque siente que su padre no la amó lo suficiente después de volverse a casar. La supuesta agresión en el hospital fue un padre frustrado tratando de calmar a su hija adulta que estaba causando un disturbio. El vídeo publicado por Amber fue un momento de broma entre hermanos sacado de contexto. Este es un asunto familiar que está siendo criminalizado por fiscales demasiado entusiastas. Quería gritar, pero Gregory me había preparado para esto. Intentarán hacerte parecer inestable, había dicho. Mantén la calma. La evidencia habla por sí misma. La fiscalía llamó a sus testigos metódicamente. Primero, el Dr. Hayes. Testificó sobre la noche en la sala de emergencias, describiendo mis lesiones, los moretones en varias etapas de curación y lo que había presenciado en la sala de espera. Estuvo tranquilo y profesional, inquebrantable bajo el contrainterrogatorio. Cuando Raymond Pierce trató de sugerir que el Dr. Hayes había reaccionado exageradamente, el Dr. Hayes miró al jurado y dijo: presencié a un hombre patear a su hija mientras ella tenía un dolor severo. Eso no es disciplina. Eso es agresión. Lo habría denunciado independientemente de quién fuera el perpetrador. Luego, Patricia subió al estrado. Explicó su papel como trabajadora social del hospital y su capacitación para identificar el abuso. Describió su conversación conmigo, los patrones que reconoció y los requisitos de denuncia obligatoria.
Raymond Pierce trató de sugerir que Patricia me había entrenado para hacer acusaciones falsas, pero Patricia se mantuvo firme. Hice preguntas neutrales y documenté lo que Stasi me dijo. Los moretones en su cuerpo respaldaban su relato. He hecho este trabajo durante 20 años. Reconozco el abuso cuando lo veo. El guardia de seguridad que había presenciado el incidente de la sala de espera testificó a continuación. Describió haber visto a Douglas patearme y escucharlo gritarme. Fue claro, dijo. El hombre agredió a su hija. He interrumpido peleas en esa sala de emergencias antes. Sé cómo se ve una agresión. Luego vinieron los registros médicos. Gregory guió al jurado a través de 10 años de visitas a la sala de emergencias, explicando cada lesión y las inconsistencias en mis explicaciones. Un experto médico testificó sobre las cicatrices internas encontradas durante mi cirugía y lo que indicaban. Este patrón de lesiones es consistente con abuso físico a largo plazo, dijo el experto. Estas no son las lesiones de una persona torpe. Estas son las lesiones de alguien que ha sido lastimado repetidamente por otra persona. Las imágenes de seguridad se reprodujeron para el jurado. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras veían a Douglas patearme en la sala de espera. Vieron a Amber hacerme tropezar y grabarme en el suelo. Las imágenes eran condenatorias. Observé las caras de los jurados. Varios parecían horrorizados. Una mujer se cubrió la boca. Un trabajador postal retirado negó con la cabeza. La evidencia de las redes sociales vino después. Gregory mostró la publicación de Amber en una pantalla grande para que el jurado la viera. El vídeo de mí en el suelo, el pie de foto burlón, los comentarios crueles y luego la respuesta de Diane, se lo merece. Los jurados miraron fijamente la pantalla. La bibliotecaria frunció el ceño profundamente. La enfermera parecía disgustada. Jennifer testificó a continuación, y su testimonio fue poderoso. Describió su propia infancia con Douglas, el abuso que había soportado, el patrón de violencia. Explicó cómo había intentado advertirme y cómo Douglas la había borrado de la historia familiar. Él tiene un patrón, dijo, mirando directamente al jurado. Lastima a las personas que se supone que deben confiar en él, y lo ha estado haciendo durante décadas. El abogado de la madre de Jennifer testificó, presentando la antigua evaluación psicológica de los procedimientos de divorcio. La evaluación pintaba una imagen inquietante de los problemas de ira y control de Douglas. Raymond Pierce objetó repetidamente, pero la jueza Brennan lo permitió como evidencia de un patrón. Mis compañeros de trabajo testificaron. Margaret me describió como una maestra dedicada y señaló las veces que había visto moretones en mí. Madison relató los comentarios crueles de Amber en la escuela. La señora Chen, la madre voluntaria, testificó haber escuchado a Amber burlarse de mí. Gregory, el compañero maestro, describió haberme encontrado llorando en el estacionamiento con lesiones visibles. Cada testimonio añadía otra capa. Otra pieza de evidencia. El caso se construyó lenta, metódica e innegablemente. Luego fue mi turno de subir al estrado. Estaba aterrorizada. Gregory me había preparado extensamente, guiándome a través de posibles preguntas y tácticas de contrainterrogatorio, pero saber qué esperar no lo hacía más fácil. Juré decir la verdad y me senté en el banquillo de los testigos. La sala del tribunal se sentía enorme, todos los ojos puestos en mí. Gregory se acercó con una expresión amable. Stasi, ¿puede contarle al jurado sobre su relación con su padre? Respiré hondo y comencé. Les conté sobre mi infancia antes de la muerte de mi madre, cuando Douglas había sido cariñoso y presente. Les conté sobre el cambio después de que se volvió a casar, cómo se volvió frío y luego cruel. Describí incidentes específicos, los empujones, los agarrones, los insultos, la escalada a lo largo de los años. Mantuve mi voz firme, centrándome en los hechos, no en la emoción. Gregory preguntó sobre la noche en el hospital. Describí el dolor, el miedo, la humillación de ser pateada mientras ya estaba sufriendo. Describí la risa de Amber, el desprecio de Douglas. Luego vino el contrainterrogatorio. Raymond Pierce se acercó con una sonrisa comprensiva que no llegó a sus ojos. Señorita Wallace, ha descrito una relación difícil con su padre, pero no es cierto que ha tenido problemas de salud mental a lo largo de los años.
He estado en terapia, admití, para lidiar con el trauma de ser abusada. Pero también le han diagnosticado ansiedad y depresión. ¿Correcto? Sí. Debido al abuso. O podría ser que sus problemas de salud mental le hayan hecho malinterpretar las acciones de su padre, ver malicia donde solo había preocupación. Miré al jurado. Tengo ansiedad y depresión porque pasé 16 años siendo lastimada por alguien que se suponía que debía protegerme. Mis problemas de salud mental no hacen que el abuso sea menos real. Son evidencia de ello. Raymond Pierce intentó otro ángulo. Se mudó de la casa de su padre a los 18 años y tiene un contacto limitado con él. ¿Por qué continuar viéndolo si era tan terrible? Porque seguía esperando que cambiara, dije, con la voz quebrada. Porque es mi padre y quería que me amara. Seguí dándole oportunidades y él siguió lastimándome. Eso es lo que hace el abuso. Te hace dudar de ti misma. Te hace pensar que tal vez esta vez será diferente. ¿No es posible que esté exagerando estos incidentes porque está enojada por su nuevo matrimonio? Porque está resentida con Amber. No, dije con firmeza. Tengo moretones. Tengo cicatrices. Tengo registros médicos. Tengo testigos. Esto no se trata de resentimiento. Se trata de la verdad. Raymond Pierce intentó encontrar fallos en mi testimonio durante otra hora, pero me mantuve firme. Gregory me había enseñado a mantener la calma, a apegarme a los hechos, a no dejar que el abogado me pusiera nerviosa. Cuando finalmente bajé, me sentí agotada, pero también aliviada. Había dicho mi verdad. Douglas y Amber testificaron ambos en su propia defensa. Douglas fue primero. Se retrató a sí mismo como un padre preocupado que había estado tratando de ayudar a su hija con problemas. Afirmó que la patada en el hospital fue un accidente, que había estado tratando de llamar mi atención y calculó mal la fuerza. Dijo que las palabras duras fueron sacadas de contexto, que había estado frustrado y molesto. Bajo el contrainterrogatorio de Ellen Torres, Douglas comenzó a desmoronarse. Ella le preguntó sobre incidentes específicos que yo había descrito. Él los negó todos. Ella le mostró los mensajes de texto entre él y Diane. Él afirmó que estaban bromeando. Ella reprodujo la grabación del hospital donde él decía que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de mi madre. ¿Estaba bromeando cuando dijo eso?, preguntó Ellen. El rostro de Douglas se puso rojo. Estaba enojado. Ella me estaba avergonzando. Así que deseo que su hija muriera porque lo avergonzó. Eso no es lo que quise decir, espetó Douglas. Está tergiversando mis palabras. Estoy usando sus palabras exactas, señor Wallace. Usted dijo, y cito, desearía que hubieras sido tú en lugar de ella. Se refería a su difunta esposa y a su hija Stacy. ¿Correcto? El abogado de Douglas objetó. Pero la jueza Brennan lo desestimó. Douglas tuvo que responder. Estaba molesto. La gente dice cosas que no quiere decir cuando está molesta. ¿Ama a su hija, Stacy?, preguntó Ellen. Douglas vaciló. Esa vacilación habló mucho. Por supuesto que sí, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Entonces, ¿por qué la pateó mientras ella tenía dolor? No la pateé. La toqué con el pie. Ellen reprodujo las imágenes de seguridad nuevamente. El jurado vio la bota de Douglas impactar contra mis costillas. ¿Eso le parece un toque, señor Wallace? Douglas no tuvo una buena respuesta. Su testimonio se vino abajo. Se puso a la defensiva, enojado, revelando el temperamento que me había aterrorizado durante años. Para cuando bajó del estrado, el jurado lo miraba con sospecha y disgusto. El testimonio de Amber fue breve y desastroso. Se apegó a su historia de que la zancadilla fue un accidente y el vídeo fue una broma. Pero cuando Ellen Torres le mostró los crueles mensajes de texto a sus amigos, la sonrisa de Amber regresó. Solo me estaba desahogando con mis amigos, dijo con desdén. Escribió que esperaba que su hermana se quedara sin hogar. ¿Eso fue desahogarse? Amber se encogió de hombros. Ella siempre ha sido dramática. Yo estaba frustrada. Publicó un vídeo de ella con dolor con un pie de foto burlón. Eso no es frustración.
Eso es crueldad. Fue solo una broma, repitió Amber, pero su tono era aburrido. Impenitente. Ellen Torres mostró al jurado el comentario de Diane en la publicación. Su madre escribió, se lo merece, con emojis de risa. ¿Mantiene ese sentimiento? El abogado de Amber objetó, pero Amber ya había respondido. Sí, dijo. Stacy sí se lo merece. Está tratando de arruinar nuestras vidas. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso Raymond Pierce parecía querer desaparecer. Amber acababa de admitir en audiencia pública que creía que yo merecía ser lastimada. Ellen Torres sonrió fríamente. No hay más preguntas. Diane no testificó, pero su declaración escrita se leyó en el registro. Era fría y defensiva, culpándome a mí por crear drama y causar problemas. No ayudó a nadie. Los argumentos finales fueron poderosos. Ellen Torres resumió la evidencia pieza por pieza, pintando una imagen clara de abuso, agresión y una conspiración familiar de crueldad. Los acusados quieren que crean que esto es una disputa familiar, pero la agresión no es un asunto familiar. Publicar vídeos del sufrimiento de alguien para entretenimiento no es un asunto familiar. Este es un comportamiento criminal y debe rendir cuentas. Raymond Pierce trató de salvar el caso en su cierre, argumentando que la fiscalía no había probado la intención, que todo podía explicarse como malentendidos, pero sus argumentos sonaron vacíos contra la montaña de evidencia. El jurado deliberó durante 6 horas. 6 horas de espera, caminando de un lado a otro, rezando. Jennifer sostuvo mi mano todo el tiempo. Patricia nos trajo café y sándwiches que no pudimos comer. Gregory revisaba sus notas, confiado pero cauteloso. Cuando el alguacil anunció que el jurado había llegado a un veredicto, mi corazón se detuvo. Regresamos a la sala del tribunal. Douglas y Amber parecían pálidos. El jurado entró, con sus rostros ilegibles. La jueza Brennan pidió al presidente del jurado que leyera el veredicto. En el caso del Estado contra Douglas Wallace, por el cargo de agresión y lesiones, encontramos al acusado culpable. Jade. Esperamos que este caso envíe un mensaje de que nadie, independientemente de los lazos familiares, tiene derecho a lastimar a otra persona. No podía hablar. Solo podía aferrarme a Jennifer y llorar. Habíamos ganado. El día de la sentencia llegó 2 semanas después, en una gris mañana de diciembre. La sala del tribunal estaba menos concurrida esta vez. La presencia de los medios era menor, pero Jennifer, Patricia, Gregory, el Dr. Ayes y varios de mis compañeros de trabajo estaban sentados en la galería, un muro de apoyo detrás de mí. La jueza Brennan revisó los informes previos a la sentencia, las declaraciones de impacto de la víctima que yo había presentado y las referencias de carácter de ambas partes. Luego miró a Douglas y Amber, con expresión severa. Señor Wallace, se le confió el cuidado y la protección de su hija. En cambio, abusó de esa confianza. La dañó físicamente repetidamente durante muchos años. Creó un ambiente donde ella se sentía inútil y asustada. La evidencia presentada en el juicio mostró un patrón de violencia y control que es profundamente perturbador. Por el delito de agresión y lesiones, lo sentenció a 18 meses en la cárcel del condado, seguidos de 5 años de libertad condicional. También completará asesoramiento para el manejo de la ira y una evaluación psicológica. Además, se otorga una orden de restricción permanente. No debe contactar a Stacy Wallace ni a Jennifer Wallace de ninguna forma. El rostro de Douglas se arrugó. 18 meses. No era suficiente para los años de dolor que había causado, pero era algo. Era responsabilidad. La jueza Brennan se volvió hacia Amber. Señorita Wallace, usted participó en el abuso de su hermana y luego se burló de su sufrimiento públicamente. Sus acciones mostraron una profunda falta de empatía y decencia humana básica. Por el delito de agresión y acoso cibernético, la sentenció a 6 meses en la cárcel del condado, suspendida con 2 años de libertad condicional. Completará 200 horas de servicio comunitario y asistirá a asesoramiento. La orden de restricción también se aplica a usted. No debe contactar a Stacy Wallace ni publicar sobre ella en ninguna plataforma. Amber parecía atónita. Había esperado irse sin consecuencias. Pero la jueza continuó, quiero ser clara, señorita Wallace.
Si viola los términos de su libertad condicional de alguna manera, cumplirá los 6 meses completos en la cárcel. ¿Entiende? Sí, susurró Amber. El caso civil se resolvió fuera de los tribunales una semana después. Diane, desesperada por evitar un juicio público y proteger lo que quedaba de su reputación, aceptó un acuerdo financiero. Su abogado negoció la cantidad a la baja, pero aún así fue sustancial. $50,000 divididos entre Jennifer y yo. Cubrió mis facturas médicas, mis salarios perdidos por tomar tiempo libre del trabajo y los gastos de Jennifer. Cada una guardó algo para ahorros. Se sentía extraño aceptar dinero de ellos, pero Gregory insistió. No se trata del dinero, dijo. Se trata del reconocimiento. Están admitiendo la culpa sin decir las palabras. La administración del hospital emitió una disculpa formal al Dr. Ayes y a mí. Elogiaron al Dr. Ayes por su coraje ético e implementaron nuevos protocolos de capacitación para todo el personal sobre cómo identificar y denunciar el abuso. Al Dr. Ayes se le ofreció un ascenso, que aceptó. Pueden salir cosas buenas de situaciones difíciles, me dijo cuando nos reunimos para tomar un café unas semanas después. Estoy orgulloso de usted, Stacy. Cambió más que solo su propia vida. Cambió la política del hospital. Podría haber salvado a alguien más en el futuro. Ese pensamiento me consoló más que cualquier otra cosa. Tal vez mi dolor podría prevenir el de otra persona. Comencé la terapia en enero, viendo a una consejera que se especializaba en trauma y abuso. Su nombre era la doctora Reeves, y era paciente y amable. Trabajamos a través de años de dolor enterrado, desentrañando las formas en que había minimizado y normalizado el comportamiento de Douglas. Hablamos sobre la muerte de mi madre, y finalmente me permití llorar, no solo por su pérdida, sino por la verdad que nunca conocería completamente. ¿Había empujado Douglas a mi madre por esas escaleras? ¿Había sido un accidente? Nunca tendría respuestas. Pero la doctora Reeves me ayudó a aceptar esa ambigüedad. Jennifer y yo nos convertimos en verdaderas hermanas a través de este proceso. Hablábamos casi todos los días, compartiendo nuestras vidas de una manera que nunca había experimentado con Amber. La hija de Jennifer, Emma, vino a visitarnos durante las vacaciones de primavera, y conocí a mi sobrina por primera vez. Tenía 7 años, con los ojos de Jennifer y una personalidad brillante y curiosa. Fuimos al zoológico, comimos helado y jugamos juegos de mesa. Emma me preguntó si yo era su tía. Y cuando dije que sí, me abrazó con fuerza. Siempre quise más familia, dijo. Mi corazón se rompió y sanó al mismo tiempo. Me mudé a un nuevo apartamento en marzo. Un espacio luminoso con grandes ventanales y un pequeño balcón. Pinté las paredes de colores que amaba. Llené el espacio con plantas, libros y cosas que me hacían feliz. Por primera vez en mi vida, mi hogar se sentía seguro. No saltaba ante los ruidos fuertes. No revisaba las cerraduras obsesivamente. Respiraba mejor. Regresar al trabajo fue más difícil de lo que esperaba. Había estado de licencia médica durante 3 meses, y volver a entrar en mi salón de clases se sintió surrealista. Pero mis estudiantes me recibieron con una pancarta hecha a mano que decía, «La extrañamos, señorita Wayace». Lily, la niña que me había enviado el dibujo, abrazó mis piernas y no me soltó durante un minuto completo. Mis compañeros de trabajo me organizaron una tranquila fiesta de bienvenida en la sala de profesores. Madison lloró y me abrazó. «Eres tan valiente», dijo. «Lamento no haberte ayudado antes». «Estás ayudando ahora», le dije. «Eso es lo que importa». La enseñanza adquirió un nuevo significado después de todo lo que había pasado. Observaba a mis estudiantes con más atención, buscando signos de angustia o miedo. Una tarde, noté que un niño llamado Tyler tenía un moretón en el brazo. Cuando le pregunté suavemente al respecto, dijo que se había caído de su bicicleta, pero sus ojos contaban una historia diferente. Se lo informé a Margaret, quien contactó a las autoridades correspondientes. No podía salvar a todos, pero podía estar vigilante. Podía ser la persona que necesité cuando era joven. También comencé a ser voluntaria en el centro de crisis donde me había quedado durante mi recuperación. Una vez al mes, facilitaba un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso.
Compartir mi historia ayudaba a otros a sentirse menos solos, y escuchar sus historias me recordaba que yo era parte de algo más grande. Éramos una comunidad de sobrevivientes, unidos por el dolor, pero definidos por la resiliencia. En mayo, tuve mi primera cita en años. Su nombre era Marcus, y enseñaba historia de la escuela secundaria en una escuela al otro lado de la ciudad. Nos conocimos en un taller de capacitación para maestros, y me pidió tomar un café después. Era amable y divertido, con una sonrisa fácil y manos gentiles. En nuestra tercera cita, le conté sobre el juicio, sobre mi padre, sobre todo. Esperaba que huyera. En cambio, tomó mi mano y dijo, gracias por confiar en mí con eso. Eres increíblemente fuerte. Tomamos las cosas con calma, construyendo confianza y respeto. Por primera vez, entendí cómo podía ser una relación saludable. Douglas cumplió sus 18 meses completos en la cárcel. Escuché a través de la detective Morgan que era un prisionero modelo, tranquilo y dócil. Cuando fue liberado, se mudó a otro estado. Diane se había divorciado de él mientras estaba encarcelado, llevándose su dinero y su reputación con ella. Amber también cortó el contacto con él. Amargada porque él la había arrastrado a problemas legales, él estaba solo. Finalmente enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Amber completó su libertad condicional y servicio comunitario. A través de rumores, escuché que estaba en terapia y que su consejero la estaba ayudando a confrontar su propio comportamiento. 6 meses después del juicio, recibí una carta enviada a través de los abogados. Era de Amber. La carta no era una disculpa completa, pero era un comienzo. Ella escribió, sé que te lastimé. Sé que lo que hice estuvo mal. Estoy tratando de entender por qué me convertí en la persona que era. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo siento. Leí la carta 3 veces, luego la archivé. No respondí. Tal vez algún día lo haría, pero todavía no. El perdón no era algo que le debiera. Pero aprecié el reconocimiento. Era más de lo que Douglas había dado jamás. Diane intentó comunicarse una vez a través de un intermediario. Quería aclarar el aire y dejar atrás esta desafortunada situación. Me negué. Algunas relaciones no valen la pena salvarse. Algunas personas no merecen acceso a tu curación. Un año después del juicio, estaba de pie en mi salón de clases después de la campana final, mirando los coloridos dibujos que mis estudiantes habían hecho cubriendo las paredes. Pensé en el viaje en el que había estado. Desde esa noche agonizante en la sala de emergencias hasta este momento de paz. Pensé en el Dr. Ayes, quien había visto algo mal y se negó a mirar hacia otro lado. Pensé en Patricia, quien me había creído cuando yo luchaba por creerme a mí misma. Pensé en Jennifer, quien me había demostrado que nunca estuve sola. Pensé en Gregory, quien había luchado por la justicia con todo lo que tenía. Pensé en mis compañeros de trabajo, mis estudiantes, mi terapeuta, Marcus, todas las personas que me habían sostenido cuando no podía ponerme de pie. Me di cuenta de algo profundo en ese momento. Durante años, había confundido la lealtad con la autodestrucción. Había creído que soportar el abuso era lo que significaba la familia. Que el sufrimiento y el silencio eran amor. Pero estaba equivocada. La verdadera familia no se trata de sangre. Se trata de respeto, seguridad y cuidado genuino. El amor verdadero no duele. El amor verdadero no disminuye. El amor verdadero te construye, te abraza y dice, tú importas. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad. Es lo más valiente que puedes hacer. Aprendí que mi voz importa, mi seguridad importa, mi vida importa. Aprendí que no me define la crueldad que soporté, sino el coraje que encontré para sobrevivirla, para hablar, para contraatacar, para construir algo mejor. Pensé en la niña que solía ser, la que perdió a su madre y luego perdió a su padre ante la ira y la crueldad. Quería decirle que sobreviviría, que encontraría personas que la amaran de verdad, que estaría en un salón de clases brillante rodeada de niños que la adoraban, viviendo una vida que construyó con sus propias manos, libre y completa. El dolor no es un legado familiar. El silencio no es lealtad. Y a veces el mayor acto de amor es alejarse de las personas que se niegan a ver tu valor. Aprendí esa lección de la manera difícil, pero la aprendí completamente. Esa es mi verdad.
Esa es mi libertad. Cerré mi salón de clases y salí al sol de la tarde. Jennifer me estaba recogiendo. Íbamos a cenar con Emma, que estaba de visita el fin de semana. Marcus se reuniría con nosotras allí. Mañana, facilitaría mi grupo de apoyo. La próxima semana, comenzaría las vacaciones de verano y tal vez haría un viaje a algún lugar al que siempre había querido ir. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Era libre. Finalmente, completamente libre. Y nunca volvería atrás. Si has experimentado abuso o conoces a alguien que lo haya hecho, quiero preguntarte algo importante. ¿Qué te ayudó a encontrar el coraje para hablar? ¿O qué desearías que alguien te hubiera dicho cuando estabas luchando? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que pueda necesitar esperanza. Gracias por escuchar mi viaje. Espero que te recuerde que eres más fuerte de lo que sabes. Mereces amabilidad y seguridad, y nunca estás verdaderamente solo. Cuídense y recuerden que la curación es posible. Ustedes importan.